Pablo, misión y mensaje, lección número 12. Estamos ya aterrizando este trimestre y hemos aprendido seguramente cosas importantes y queremos compartir este mensaje contigo, pero antes de empezar queremos invocar la presencia de nuestro Dios. Cariñoso y eterno Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa tarde donde nos permites hablar de tu preciosa palabra. Acompáñanos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos dirija en el estudio de la lección de esta semana. Gracias por estar con nosotros y por siempre escuchar nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, como les decía, la lección número 12, ya estamos aterrizando el trimestre y queremos compartir mensajes de alegría, de esperanza, que podamos entender un poco más la lección de escuela sabática. Y queremos enfatizar la parte donde habla de griegos y judíos. Había dos diferencias, dos culturas en aquel tiempo cuando Pablo estaba predicando el evangelio, estaba predicando a judíos, a griegos, y había diferentes formas de pensar, diferentes culturas, y seguramente podemos enfatizar un poquito más de cómo Pablo lidió con griegos y judíos. Y cómo las relaciones que tuvo que tener Pablo con las diferentes personas para poder impartir el mensaje, que su mensaje principal era la cruz, ¿verdad? A Cristo y crucificado. Sí. Bueno, hay un versículo que me gusta leer, me gustaría leer para ustedes en esta parte, está Corintios 1:22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, los judíos todo el tiempo le estuvieron diciendo a Jesús, mira, haz un milagro, haz una señal, que podamos creer que tú eres el rey, que tú eres el enviado de Dios. Y los griegos querían ser un Aristóteles, un Sócrates, un sabio de aquellos tiempos. Y obviamente, y Pablo les dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. O sea, para los judíos tropezadero porque ellos no creían que era el Hijo de Dios. Y los judíos era locura, como un Dios de carne y hueso puede habitar. O sea, ¿cómo podemos explicar un poquito más eso? Bueno, realmente si lo vemos de la manera judía, para los judíos era bien importante que todos los que llegaban, que se decían profetas, que eran enviados de Dios, tenían que hacer algún milagro o alguna señal, ¿verdad? O algo extraordinario tenía que pasar en su vida. Ahora, para los griegos, se puede decir, para ellos era importante el conocimiento, la sabiduría. Era importante para ellos la razón, digamos, ¿verdad? O sea, yo razono porque lo estoy viendo, y si no lo estoy viendo, entonces no, ¿verdad? No es real. Como, por ejemplo, ellos tenían dioses, pero todos esos dioses tenían formas humanas, pero estaban mezclados a veces con animales o con otras cosas, pero tenían forma, pues, y para ellos era irracional, no podían creer, pues. Era algo complicado. Era complicado para ellos entenderlo, y para los judíos también era complicado entender a un Cristo crucificado. Y más adelantito vamos a ver por qué, ¿no? Y seguramente podemos aplicar a nuestros días esta parte. ¿Cómo podemos lidiar con diferentes caracteres hoy en día en la iglesia o en la escuela, donde sea? Bueno, tenemos que entender primero que nada el trasfondo cultural, se puede decir, ¿no? Cómo te desarrollaste, cómo te creaste. Si, por ejemplo, no es lo mismo ver a una persona que tiene dinero a una persona pobre, ¿no? O sea, cada quien tiene una experiencia diferente. Uno no padece nada y el otro padece todo. Y entonces le tienes que hablar a cada uno de acuerdo a cómo se desarrolló, cómo creció, no es lo mismo hablarle a un doctor que hablarle a un campesino, ¿no? Al doctor le tienes que hablar en sus términos y al campesino en sus términos también, que era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo les hablaba de acuerdo al entorno donde vivían, y usó la oveja, la puerta, usó la luz, la lámpara, todo eso, para que ellos pudieran entender el mensaje de Dios para ellos, ¿no? Pero el apóstol Pablo utiliza, se puede decir, la misma técnica. Y obviamente hay otra parte que también me gusta, dice, con los gordos me hago gordo, con los flacos me hago flaco, o sea, con los mexicanos me hago mexicano, con los americanos me hago americano, con los rusos me hago ruso. O sea, él se iba, puntos flexibles, como hoy en día los musulmanes. Ellos admiran a los adventistas porque la alimentación es parecida. Ellos no comen cosas inmundas,
o sea, no es difícil entrar en una charla en esa área. Y en esa área seguramente podemos enviar el mensaje de Jesús. Para hacer eso tenemos que ser soldados y atletas espirituales. Ahora, Pablo aquí nos habla como ya lo dijo usted, está usando ilustraciones de soldados y atletas. Ahora, ¿de qué tipo de soldados está hablando aquí y por cómo podemos aplicarlo? Bueno, él está hablando de su tiempo, recordémonos cómo eran los atletas de su tiempo y los de ahora también, aunque no son tanto como ellos, porque los atletas del tiempo de Pablo se esforzaban, pero era un esfuerzo de veras, que dejaban todo lo que les hacía daño, todo, exactamente todo, y se esforzaban por alcanzar. Ahora, era importante que ellos tenían una meta donde iban a llegar, no era correr como dice Pablo, ¿no? Si yo no golpeo al aire, nada más así, bueno, pues está loco, diríamos, ¿no? Pues está golpeando al aire. Dice, y corro como con un objetivo. Porque si tú no tienes un objetivo y corres nada más y dices, ¿a dónde voy? No, así no es la meta del cristiano. El cristiano se esfuerza porque tiene un objetivo que es llegar al cielo y que es llegar con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y quiero leer un versículo que está aquí en Corintios, está en Corintios 9, 25. Dice, todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, todo aquel que lucha de todos se abstiene, o sea, un cristiano, alguien que dice, yo voy a seguir a Dios como Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿De qué se tiene que abstener cierta persona o cierta familia? Yo creo que como dice, hay que abstenerse de todo lo que nos hace daño, de todo lo malo. Ya sea en el alimento que consumimos, tanto lo que vemos, lo que oímos, todo eso es importante, ¿no? O sea, porque ¿qué estás mirando tú en la televisión? ¿O qué estoy oyendo en el radio? ¿O qué estoy comiendo también, no? Todo eso tenemos que cuidar nuestros 5 sentidos, que es lo que toco, lo que oigo, lo que huelo, todo eso es importante. Y como dice aquí, soldados y atletas, no solamente está enfatizando en el área de los atletas que se esforzaban día con día para alcanzar su meta, sino cómo debían de hacerlo, la preparación que tenían que tener. Y no era una preparación de la noche a la mañana, era una preparación continua, día con día, prepararse, esforzarse, dejar todo. Y luego Pablo los insta a que se vistan de la armadura de Dios para que como cristianos puedan alcanzar el objetivo que deben de tener. ¿Por qué? Porque dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no luchamos como que, pues, ¿por qué estoy luchando? No, sino sabemos las huestes espirituales que están en conflicto, tanto de parte de Dios como de parte de Satanás, ¿no? Y está un conflicto por tu vida y por la mía, pero tienes que luchar, vestirte de la armadura de Dios, como dice Pablo en Efesios 6, vístete de la armadura de Dios, para que puedas estar contra las acechanzas del diablo. Ya hay un versículo que también quiero leer, está ahí mismo, Corintios 7:27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido instrumento para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo se abstuvo de todo. Y lo más lindo que al final de su vida él dijo, he peleado la buena batalla, por lo demás la corona me está guardada, que seguramente todos los que creen en su venida van a recibirla. Ahora queremos pasar a la siguiente parte. Vamos a pasar a la parte del miércoles, la cruz y la resurrección. Ahora, ¿qué tan importante es entender la cruz, vivirla, o sea, conectarnos con ese ministerio, ¿cómo lo podemos decir? Ese regalo que Dios nos dio. Y eso es bien importante que lo podamos ver a la luz de los judíos. Es bien importante ver la cruz a la luz de los judíos, porque a la luz de los romanos vemos como alguien, qué chocoso que esté allí y es un criminal y es una persona que se lo merece y que está pagando por sus pecados, por sus culpas, por sus errores y por todo lo que hizo, ¿no? Pero a la luz de los judíos es un contexto totalmente diferente. En el libro de Josué 24 hablas acerca de los malditos de Dios. Y cuando los 5 reyes amorreos y todos esos que vinieron a pelear contra Israel estaban peleando contra el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios los agarró, los encerró en una cueva y después los colgaron en un madero porque habían rechazado a Dios a través de rechazar su pueblo. Entonces fueron colgados como malditos de Dios, y Jesús iba a ser colgado como un maldito de Dios porque no estaba siendo crucificado
por los romanos exactamente, sino porque los judíos lo estaban pidiendo, pero ellos lo estaban viendo desde el punto de vista de que no tenía salvación, de que era un blasfemo y que era un maldito de Dios, y aún dentro del contexto judío, a un blasfemo se le apedreaba, pero a Jesús no se le apedreó, sino que era algo más todavía que blasfemo, y era un maldito de Dios que no tenía vida eterna, que no tenía nada. Y si lo vemos desde ese punto de vista, por eso fue tan difícil para Pablo aceptar a Cristo crucificado, porque él como judío decía, no, es que es un maldito de Dios, ¿cómo es que voy a aceptarlo? Y persiguió a sus seguidores hasta la muerte, porque él sabía para su contexto que Jesús era un maldito de Dios. Ya, en la parte queremos ver que la cruz, cuando meditamos, cuando contemplamos esa cruz, transforma. Porque si miramos a los discípulos a lo largo de 3 años y medio que estuvieron con Jesús, ellos cometieron muchos errores, muchas faltas todo el tiempo. Después que Jesús lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, fue algo diferente. Fue cuando esa cruz rompió, penetró el corazón de ellos. Y es cuando su corazón estuvo preparado para que el Espíritu Santo viniera y pudiera hacer milagros en la vida. Y queremos cerrar la lección de una manera espectacular. La última parte que nos presenta la lección, andar bien con otros. Seguramente a veces tenemos problemas, muchas veces no queremos venir a la iglesia porque fulano me ofendió, porque fulano no me saludó, o no quiero ir a trabajar porque ahí está tal persona, o no quiero ir a esa tienda porque ahí está tal persona. O sea, ¿qué beneficio hay de estar bien con todos? Bueno, hay muchos beneficios, pero eso no lo logramos nosotros, porque realmente aquí el apóstol Pablo nos da la experiencia que tuvo con Juan Marcos, cómo se enojó porque Marcos no hizo lo que él quería que hiciera, ¿verdad? Pero es por nuestros tipos de caracteres que a veces tenemos impulsivos o otros somos más pasivos, ¿no? Entonces, el apóstol al principio se enojó y se molestó, pero después el Espíritu Santo vino y lo constriñó, se puede decir, lo redargulló, y entonces Pablo se arrepintió y se puso a cuentas con Juan Marcos, que al final de cuentas le dice, envíenme a Marcos para que me ayude, ¿no? Porque es un instrumento útil. Entonces es importante andar bien con los demás, porque no dejemos que a veces nuestra humanidad nos haga cometer errores o que no actuemos correctamente con los otros, sino que procuremos en lo que cabe en cada uno de nosotros estar bien con los demás. ¿Por qué? Para poder trabajar para Cristo, porque si no estamos bien con los demás, no creo que podamos trabajar para el Señor. Nos impedirá trabajar para Dios el estar peleados con alguien, ¿no? Ya, y quiero leer un versículo ya para terminar, está en Romanos 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que es importante poder tener paz, buena relación con todo el mundo. Y así es mejor estar con todo, para así no nos andamos escondiendo de nadie ni de nada. O sea, a todo, si le debemos respeto, paguemos respeto. Si lo que le debemos pagar y estar a cuentas todo el tiempo. Y enfatizamos que procuremos en lo que esté de parte de nosotros estar bien con los demás. Quizás haya alguien que no nos va a aceptar, pero nosotros procuremos estar bien. Porque dice Jesús, a tu enemigo si te pide agua, dásela. O sea, procura estar bien tú. Y la venganza ya es de Dios. Ya, ahora quiere dar gracias, un saludo a uno desea. Pues agradecemos por estar con nosotros cada 8 días, por escuchar la lección de Escuela Sabática y esperemos que sea de gran bendición para su vida y que ojalá y el Señor nos permita continuar con este ministerio. Oren por nosotros y nosotros oraremos por ustedes también. Ya, y queremos extenderle una invitación muy especial a que nos puedan sintonizar. La próxima lección es la lección número 13. Ya se termina esta lección hermosa, misioneros. Ojalá y hayan sido 13 mensajes de mucha ayuda espiritual. Así que debe oírlo al mundo. Y también de antemano queremos invitarte ya para el próximo trimestre. Jeremías va a ser ya lo estuvimos leyendo algunas lecciones y son increíbles mensajes que seguramente te van a gustar, te van a cantar. Así que te esperamos el próximo trimestre y esperamos compartir juntos. Nos vemos la próxima.